¿Se logra visualizar la pantalla? Creo que necesito permiso para poder compartir. No tengo permiso para compartir esta pantalla. Ok, ¿se puede visualizar ahora? ¿Sí? ¿Lo visualizan? Ok, listo. Bienvenidos a todos al presente curso de reclutamiento y selección de personal. Bienvenidos a todos los que ya están conectados el día de hoy en este curso maravilloso que vamos a llevar de gestión de recursos humanos, ¿no? Como es reclutamiento y selección de personal, temas importantes dentro de la gestión de recursos humanos. Iniciamos la clase del día de hoy mencionando que para gestionar recursos humanos es importante que quien está adentrado a esta área conozca dos pilares fundamentales. El primero es legislación laboral. Legislación laboral que le va a permitir dar los pasos correctos en la gestión de recursos humanos. El segundo pilar es la gestión de recursos humanos, ¿sí? Y la gestión de recursos humanos implica todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Y los procesos de recursos humanos, pues los vamos a ver enmarcados desde que ingresa el trabajador, desde que es convocado, ¿no?, para un proceso de selección hasta su desvinculación laboral y en algunas empresas hasta su recolocación cuando hay programas de acompañamiento, ¿no?, de recolocación de personal, ¿sí? El día de hoy iniciamos con este tema de reclutamiento y selección de personal, un tema clave para la gestión de recursos humanos. Y vamos a iniciar la clase, ¿sí?, conociéndonos un poco más. Por favor, si es que en el chat consignan, escriben desde qué parte del Perú, ¿no?, desde qué parte de Sudamérica de pronto se están conectando, por favor, vamos a leer el chat. ¿Desde dónde se conectan? ¿Desde qué parte del Perú? ¿Desde qué parte de otros países también, por favor? ¿Y cuál es su expectativa respecto a este curso que iniciamos el día de hoy aquí en la institución, en ITEC? Jonathan nos dice de Chimbote, Nicole, desde Lima, desde Ate. Desde Trujillo, Víctor Manuel Villalobos, Jorge Leonardo nos dice desde Pisco, Isabel Flores, Callao. ¿Sí? A ver, por favor, los otros alumnos, estudiantes. Fiorella Checa González nos dice de Sullana, La Perla del Chira, Piura. Yesmi Mabel Pinta Zárate de Sullana nos dice también La Perla del Chira. Carol Elga, Arequipa, Cielo, Huancayo. Juliana Navarrete, San Juan de Marcona, Ica. Rocío desde México. Bienvenidos a todos y también a quienes recién se están conectando, ¿sí? Somos una clase entonces que tiene alumnos peruanos, mexicanos, ¿sí?, de distintas ciudades, ¿correcto? De distintas ciudades, de distintas idiosincrasias. Y es que el área de recursos humanos, las organizaciones también están formadas así, ¿sí? Dentro de las organizaciones encontramos personas de distintos lugares en nuestro país, por ejemplo, sí, con distintas costumbres, culturas, idiosincrasia, y se forma un entorno laboral positivo, ¿no?, un ambiente laboral bonito, donde todos aprenden de cada uno. Entonces, a todos, muchas gracias por participar. Este curso es un curso que les va a contribuir mucho en la gestión de recursos humanos, también va a enriquecer su hoja de vida laboral, ¿no?, su currículum, ¿sí? Como les mencionaba la coordinadora del curso, al finalizar este curso sería importante que ustedes gestionen su certificado, ¿sí? Vamos a hablar el día de hoy acerca de los fundamentos del reclutamiento y selección, ¿sí? Vamos a continuar con la presentación. Hablaremos sobre el proceso de reclutamiento y selección. Como ustedes saben, ¿no?, si es que ya están adentrados al área de recursos humanos y si es que están, digamos, visionando adentrarse a este campo laboral, todas las empresas dentro de sus procesos de gestión de recursos humanos, hay una parte que se llama diseño de puestos, ¿sí? Hay una parte que se llama diseño de puestos,
Hay otra gestión también que es el tema de evaluación de desempeño, ¿sí? Están también los temas de despido, desvinculación laboral, ¿sí? Entonces, son temas que promueven una contratación laboral, ¿sí? Muchas empresas tienen que primero diseñar el puesto, ¿sí? Todas las empresas tienen que primero diseñar el puesto. ¿Qué es diseñar un puesto? Es tener las especificaciones del puesto, la naturaleza de ese puesto. Si es que ese puesto, por ejemplo, es un puesto que es de personal de dirección, de personal de confianza, o si es que no tiene categoría, si es que está o no exonerado dentro de la jornada máxima. ¿Cuáles son las especificaciones que debe tener ese puesto? ¿Qué requisitos académicos debe tener? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Qué características profesionales debe tener? ¿Qué competencias debe tener un trabajador? ¿Correcto? Y eso lo hace Recursos Humanos. Primero se diseña el puesto. Una vez que ya está diseñado el puesto, que ya se conocen las especificaciones, ¿sí? Y eso tiene que estar dentro de los manuales de Recursos Humanos. ¿Correcto? Tiene que haber un manual de organización y funciones donde se detalle justamente esto también, ¿sí? Las especificaciones, los requisitos que debe cumplir cada trabajador y cuáles son sus funciones, tener definidas las funciones que va a realizar. Cuando ya se tiene diseñado y definido un puesto, lo que corresponde luego es, si es que es necesario cubrir esa vacante, ¿sí? Los distintos departamentos de una empresa, las distintas áreas, van a realizar una solicitud de personal. ¿Sí? Por ejemplo, el área de operaciones, ¿no? Va a requerir la contratación de 5 operarios de producción. Va a tener que hacer su solicitud, ¿no? Gerencia va a tener que aprobar, ¿correcto? Y la jefatura de recursos humanos dará la indicación al personal y desde ahí se inicia el proceso. Entonces, el proceso de buscar a ese nuevo perfil, que puede ser de pronto porque la empresa ha creado un nuevo puesto, porque desarrolló nueva unidad de negocio de pronto y se tiene que cumplir con determinado número de personal para realizar esa actividad. O puede ser porque un trabajador fue desvinculado por causa justa. O de pronto un trabajador se jubiló y tiene que ser reemplazado. Son distintos motivos los que pueden causar una convocatoria de personal. Sin embargo, previo a ello tiene que haber ya diseñado el puesto, tiene que estar diseñado el puesto, ¿sí? Cuando usted inicie un proceso de reclutamiento y selección, tiene que ya tener diseñado el puesto, tiene que tener también ya elaborado el contrato de trabajo, si es que va a ser un contrato a plazo fijo, ¿no? Si es que va a ser un contrato indeterminado también, bajo qué condiciones, si es que le va a dar la categoría de dirección, de confianza. Teniendo ya todo ello, inicia su proceso de reclutamiento. Reclutamiento y selección. ¿Sí? Vamos a lanzar la pregunta introductoria de la clase del día de hoy. Para ustedes, para la clase, ¿qué entienden por reclutamiento y selección? Por favor, en su chat, en el chat o también pueden utilizar el micrófono. Víctor Manuel Villalobos Dávila nos está levantando la mano. Dale, Víctor, te escuchamos. El tema Víctor, de reclutamiento, ¿me escuchan? ¿Me escucha, profesor? Correcto, Víctor, adelante. El tema de reclutamiento creo que como usted dice, es la selección de personal, ya sea para diferentes áreas, ya tanto sea operarios, ya sean los que se encargan de producción, varias áreas, ¿no? Que juntan prácticamente por logística, por los gerentes, también por los ingenieros, ¿no? Por decir, yo estoy trabajando en Damper y yo soy un operario, por decir, me encargo de operaciones en el tema del pelado de la alcachofa, después hay semiprocesos, hay procesos, cerrado, cada área es diferente y entonces en ese caso el ingeniero que toma el cargo selecciona su personal, ¿no? En este caso. También se mide los controles, los parámetros por cantidades y por unidades, ¿no? De producción. Correcto, Víctor, gracias. Excelente comentario de Víctor. Víctor nos dice que el reclutamiento pues tiene
como finalidad, tiene como objeto seleccionar al personal idóneo, ¿cierto? A la persona correcta, ¿sí? Y recordemos que en todos los procesos de reclutamiento y selección, pues se va a seleccionar a quienes cumplen con los requisitos, cumplen con las especificaciones y ha pasado todo el proceso que lo vamos a ver en esta clase. Pero además hay que recordar que lo que realmente está contratando la empresa es la expectativa de que este trabajador va a realizar bien su trabajo. Por ello es que la legislación laboral también apoya a las empresas, ¿no? Es comprensible con las empresas y por eso es que se genera el concepto del periodo de prueba, ¿cierto? Para trabajadores que no tienen calificación de confianza o dirección, 3 meses, confianza 6 y dirección 1 año. Y el otro punto que se puede rescatar y que es interesante también lo que menciona Víctor es que él trabaja en el área de operaciones. Y es que también hay que aclarar que no, este tema de recursos humanos no debería ser exclusivo solamente de quienes están en el área de recursos humanos, sino de toda la empresa. Es más, todos los jefes, supervisores tienen que conocer la legislación laboral, por lo menos lo básico, tienen que conocer la gestión de recursos humanos, porque son ellos quienes están en contacto directo, ¿no? Son aquellos que aplican la fiscalización inmediata a sus colaboradores. Y muchas veces los abusos no son responsabilidad de los gerentes de la empresa, ni siquiera es una mala práctica general que la empresa está aplicando, sino es porque los jefes, los supervisores, quienes tienen personal a su cargo de distintas áreas cometen estos abusos. Los hacen trabajar más de la jornada máxima, quizás hasta desconocen que máximo son 8 horas. ¿Sí? Y también los trabajadores de las distintas áreas que desconocen por ejemplo, legislación laboral, ¿no? De los conceptos básicos, no, sus derechos están siendo vulnerados y no van a reclamar, no van a protestar, no van a hacer valer sus derechos, ¿sí? Gracias, Víctor, por tu comentario, ¿sí? El tema de gestión de recursos humanos es un tema interesante y que debería importar a todos los miembros de una organización, ¿sí? Desde los gerentes, personal operativo. Y es más, si es que usted está en el área de producción y sabe de recursos humanos, va a tener más herramientas para poder acceder a otro puesto, ¿no? Quizá más adelante se abre algún puesto, alguna vacante y usted tiene ya la preparación, podría solicitar. Sí, y es que también es importante que haga marketing personal. Muchos trabajadores llevan cursos dentro de la organización, llevan cursos y se presenta una oportunidad laboral, ¿no? Imaginemos que alguien está en el área de operaciones y se presenta la oportunidad para ser asistente de recursos humanos, pero ya llevó este curso. Sin embargo, no comunicó nunca a la empresa y la empresa es una convocatoria externa. Entonces hay que aplicar marketing personal. Si usted está llevando un curso, comuníquelo. Mañana mismo en su centro de labores, haga que todos se enteren que usted está llevando en ITEC el curso de reclutamiento y selección de personal y que le empezó el día de hoy. Y cuando obtenga su certificado también comuníquelo. Haga su marketing personal, hágase su propia publicidad, ¿sí? Usted es una marca personal, cada uno es una empresa porque brinda sus servicios, ¿correcto? Vamos a leer los comentarios del chat. Elizabeth Usipuma Pérez nos dice, atraer nuevos talentos, correcto, sangre nueva, ¿cierto? Hay muchos conceptos que nos dicen que el atraer sangre nueva es bueno para las empresas porque es oxigenar, es traer nuevas ideas, es innovación, ¿cierto? Ya sea interno o externo, correcto, porque también se puede encontrar el personal que se está buscando dentro de la misma organización a través de un plan de ascenso, ¿cierto? De que las personas puedan realizarse profesionalmente dentro de la empresa, que conozcan que a través de su esfuerzo pueden lograr obtener cargos de mayor responsabilidad y que venga pues también con un mejor sueldo, ¿cierto? Para cubrir vacantes en las áreas deseadas, nos dice Elizabeth. Carol Elguera nos dice, es encontrar las personas adecuadas para determinar puestos, así es, para determinados puestos, correcto. Fiorella Checa González nos dice, es seleccionar personas que cumplan con las especificaciones que requiere la empresa para llevar a cabo las tareas del área, así es, ¿sí? Rescatamos también aquí algo importante que es
reclutamiento interno y externo, ¿sí? Que nos menciona Elizabeth, algo que lo vamos a ver también a lo largo de esta clase. El reclutamiento interno, vamos adelantando un poco el concepto, es cuando la empresa empieza a buscar dentro de la organización al nuevo encargado de determinado puesto, ¿sí? Dentro de la organización. Y externo es cuando se realiza la convocatoria fuera de la empresa, ¿sí? Y también hay otro concepto, que es cuando las empresas, y se está utilizando mucho esta práctica, que las empresas dentro de la organización, por ejemplo, cuando falta un trabajador y se quiere cubrir ese puesto, lo que hacen es considerar a los referidos de los trabajadores, ¿sí? Hay una vacante libre en el área administrativa, falta un asistente administrativo, ¿no? De pronto Juan Pérez, ¿no?, comunica: yo tengo un vecino, tengo un amigo, un compañero de la universidad que está libre, te lo refiero, ¿no? Entonces, tengan por seguro que las empresas, muchas empresas prefieren eso. Porque, bueno, hay un concepto, ¿no? Somos el promedio de las personas con las que nos rodeamos. De pronto Juan Pérez es el buen trabajador. Hay una expectativa de que el compañero de la universidad también sea como él, va a rendir bien. Juan lo conoce, Juan lo garantiza, ¿no? Entonces, también están surgiendo con mayor frecuencia los casos de referidos dentro de las organizaciones, ¿sí? Y que no está mal, no está mal, ¿sí? No está mal, pero se está dando mucho. Limita de pronto las convocatorias externas, ¿sí? Sin embargo, no es un concepto que podríamos calificarlo como negativo. El proceso de reclutamiento y selección de personal son de suma importancia para las organizaciones. Tiene como objetivo la realización de entrevistas y la evaluación de candidatos para el trabajo específico, definido en el reclutamiento, seleccionando finalmente un individuo para la vacante, basado en criterios predefinidos. La selección puede variar de un proceso muy simple a uno complicado, que dependerá únicamente de la empresa que contrata y del cargo que se desea completar. Muchas veces un proceso de reclutamiento se convierte en complicado cuando hay pocos postulantes para determinada vacante, ¿cierto? Y eso es porque en el mercado laboral hay pocos trabajadores disponibles para determinada área, por distintos factores. Entonces ahí se convierte en algo complicado. Otro factor también que podría complicar un proceso de selección es la idiosincrasia de las personas de determinada zona geográfica de nuestro país, ¿no?, y del mundo. He tenido la experiencia, por ejemplo, de realizar procesos de selección para personal operativo, para los puestos de auxiliares de carga y descarga, ¿no?, que son auxiliares de reparto, estibadores, para un operador logístico muy importante a nivel nacional. Y teníamos que aperturar una sede operativa en una ciudad de acá del Perú, ¿no? Entonces se realizó el proceso de selección y hubo una cantidad muy grande de postulantes. Entonces sí se requería un grupo importante, que recuerdo que era algo de 15 trabajadores que se requería. Se realizó el proceso, hicimos la convocatoria, se acercaron, porque era una convocatoria masiva, se acercaron aproximadamente 50 personas, ¿sí?, todos interesados. Entonces cuando se empezó a darle la explicación de la empresa, todo, hasta ahí todo ok. Cuando se les habló de un horario de trabajo, y que era con un contrato de trabajo y que ellos tenían que cumplir con las condiciones laborales, partiendo de un horario de trabajo que era de 8 a 5 de la tarde, de los 50 quedaron 10. Se fueron. ¿Por qué se fueron? Se fueron porque la idiosincrasia en esa zona, ¿sí?, en esta zona geográfica, las personas tenían una idiosincrasia donde no estaban acostumbrados a trabajar con un contrato de trabajo. Ellos preferían, ¿no?, y lo que preguntaban en el proceso era: ¿cuánto va a ser mi jornal? ¿No? Ellos están acostumbrados a trabajar, trabajan hoy día, inician hoy día a las 6, 7 de la mañana, 3, 4, 5 de la tarde están terminando su jornada de trabajo y quieren que ahí les paguen.
y no están dispuestos a perder su libertad en un horario de trabajo, porque tienen fiestas patronales, que duran una semana, 2 semanas, 15 días. Están acostumbrados a beber, a bailar, ¿no? Entonces la idiosincrasia era que trabajaban unos cuantos días a través del concepto de jornal, ¿no? De forma informal, tenían el dinero, ¿no? Y también el costo de vida en esta ciudad era bajo, encontraba de todo, muy económico con respecto a otras ciudades. Trabajaban algunos días y con ese dinero tenían para sustentar sus gastos toda una semana, y esa semana no trabajaban. Entonces, son factores, entonces hay que conocer las distintas creencias, costumbres de las distintas ciudades del país o el lugar donde estamos haciendo el proceso de reclutamiento y selección para saber qué estrategia aplicar, para saber qué medio, qué fuente de reclutamiento vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante atención, ¿sí? Cuidado con respecto a este tema. ¿Sí? No solamente basta elegir la fuente, ¿no? La fuente de reclutamiento, dónde vamos a publicar, estructurar bien nuestras entrevistas, las preguntas que vamos a hacer, los tests, tener ya definido bien el perfil, ¿no? Tener ya bien hecho el contrato. No solamente basta eso, hay que analizar a profundidad todos los contextos, el geográfico, las costumbres, la idiosincrasia, el factor político, correcto, económico, social, el costo de vida en determinadas ciudades también, ¿sí? Analizar cómo son las costumbres de las personas. Créanme que en nuestro país, en el Perú, para tema de puestos operativos, conseguir personal operativo es complicado, ¿sí? Porque estos puestos que no requieren de mayor especialización o mayores estudios, ¿no? Técnicos universitarios, por lo general las personas quieren trabajos por jornales, ¿no? Jornada de trabajo, entonces no quieren estar sujetos a un contrato de trabajo. Y ahí hay un reto grande para quienes están en el área de recursos humanos haciendo los procesos, ¿sí? Reclutamiento, entiéndase por reclutamiento el proceso que consiste en la búsqueda del nuevo trabajador, del trabajador que se va a sumar a la organización. La búsqueda consiste en definir, pues, si va a ser interna dentro de la organización o externa, y si es externa, a través de qué medios va usted a iniciar esa búsqueda. Y elegir bien el medio. Por ejemplo, si va a elegir puestos operativos, ¿no? Por ejemplo, podría utilizar las fuentes como Computrabajo, ¿no? Pronto Boomerang. Pero si va a elegir, por ejemplo, puestos estratégicos, no gerenciales o administrativos, ya podría optar con fuentes como, por ejemplo, LinkedIn, ¿no? Hay que saber utilizar las fuentes, hay que saber de acuerdo a qué es lo que se está buscando, ¿sí? Entonces, si hasta aquí hay alguna consulta, por favor, vamos a leer el chat. Gerardo Castillo Almeida nos dice, un trabajador puede postular a una convocatoria externa en su misma empresa. Buena pregunta, Gerardo. Sí, claro, puede, mientras se lo permitan, puede, claro, pero ojo, si queda seleccionado, en el fondo, aun cuando en apariencia sea externo, en el fondo es interna, ¿sí? Claro, sí puede, claro, sí puede. Si es externa, participe, ¿no? Hágale saber a su supervisor, su jefe o gerente, ¿no? Nunca se quede callado. La mejor forma de solucionar las cosas, ¿no? Es con la comunicación. Hay trabajadores que ven que hay una convocatoria, pero nunca dicen nada. Están esperando a que les digan, Juan Pérez, está ahí una vacante, ven, postula, ¿no? Entonces las oportunidades hay que buscarlas. Y donde usted vea una oportunidad, vaya por ella. El mercado laboral aquí en el Perú es bien complicado. Es un mercado feroz, donde quienes se mueven más rápido terminan ocupando las vacantes, ¿sí? Es tan feroz que inclusive los sistemas que procesan los currículos, ¿no? No leen las imágenes, no leen los cuadros, hay que saber la estrategia desde hacer su CV, ¿no? Con letras, todo, ¿no? El CV del modelo de Harvard, etcétera.
Es un mercado bien saturado, un mercado donde se tiene que mover a la velocidad de la luz, ¿sí? Y generar contactos. Tiene que generar contactos, ¿sí? Todas las personas que se le van a presentar a usted a lo largo de su vida laboral son buenos contactos. Desde el señor que hace limpieza, del que está en recepción, todos son buenos contactos. Y haga buenas relaciones, en algún momento podría ser de utilidad, ¿sí? Vamos a avanzar. De manera funcional, el proceso de reclutamiento comienza al detectarse la necesidad de cubrir algún puesto. Ojo, pero previo a ello ya debe haber un diseño de puesto. Ya tiene que estar definido el diseño del puesto. En este punto debe seguirse la política de reclutamiento establecida por la empresa dentro de la planificación estratégica de la misma, ¿sí? Todas las organizaciones, ya sean pequeñas o grandes, gastan tiempo y recurso en el proceso de reclutamiento de empleados. Sin embargo, no consideran los mismos criterios. Hay factores que a menudo no son considerados por las organizaciones, pero que influyen directamente en el proceso, ¿no? Por ejemplo, lo que les mencionaba de temas socioculturales, etcétera, ¿no? Los factores de reclutamiento administrativos pueden dividirse ampliamente en factores internos y externos, ¿sí? Vamos a verlos. Estos son los factores que influyen en el reclutamiento, ¿sí? Entonces, pero antes de pasar a este tema, quería mencionarles algo en esta diapositiva, que en todas las organizaciones se dan los procesos de selección, correcto, se entiende ello, ¿cierto? Es normal, se da en organizaciones grandes y pequeñas, ¿sí? Cuando ustedes hagan un proceso de selección, muchas personas, casi la mayoría, siempre aspiran en su desarrollo profesional a pertenecer a una empresa grande. Y cuando buscan convocatorias laborales también están ahí buscando empresas grandes, ¿no? Entonces, uno de los retos que tiene el área de recursos humanos de cada empresa, sobre todo si es una empresa pequeña, ¿no?, es saber vender a la organización, porque va a encontrar postulantes que aspiran a trabajar en una empresa grande y que llegan a postular a una empresa pequeña, pero lo van a ver como algo temporal, supongamos. Entonces, usted tiene que saber vender las empresas pequeñas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que los trabajadores pueden crecer profesionalmente en una empresa grande o pequeña? Usualmente en las empresas grandes ya están las líneas de ascenso, ¿cierto? Y por lo general es vertical, ¿sí? Es vertical, ¿no? Alguien empieza, por ejemplo, como auxiliar, como asistente, como supervisor, como jefe, como gerente, gerente regional, etcétera, ¿correcto? En las empresas pequeñas, donde no hay una estructura vertical, una estructura organizativa vertical, los trabajadores también pueden crecer. Y es ahí donde usted, cuando converse con los trabajadores, también hágales presente esto, que pueden crecer horizontalmente. Horizontalmente. El crecimiento horizontal está referido a que los colaboradores pueden adquirir experiencias y conocimientos de otras áreas funcionales, porque todos ven todo, ¿sí? Puede hacer funciones de pronto de contabilidad, más adelante puede estar apoyando en el tema administrativo, más adelante puede estar en el tema operativo, en el tema logístico, de pronto hasta brinda apoyo en ventas. Entonces, inclusive es una etapa de real descubrimiento, ¿no? Donde puede encontrar su verdadera pasión, su verdadera vocación, ¿sí? El crecimiento que se da en una empresa pequeña es muy importante y eso también usted debe comunicar, lo que se puede crecer horizontalmente aprendiendo de las distintas áreas funcionales de lo que los postulantes están considerando como pequeña empresa, ¿sí? Ahora vamos a avanzar a al siguiente punto,
Factores que influyen en el reclutamiento. Tenemos los factores externos, como la oferta y la demanda, ¿sí? La oferta y la demanda, ¿no? Y la tasa de empleo y la tasa de desempleo están referidas a la cantidad de postulantes que hay en el mercado laboral buscando trabajo en el área o puesto que usted está publicitando, ¿no? Por ejemplo, el proceso de selección se va a complicar si es que hay pocos postulantes, ¿sí? Hay pocos postulantes. La tasa de desempleo, ¿no? Cuando más personas están desempleadas, ¿no? Imaginemos que usted está buscando un supervisor en seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Entonces, si en ese momento la tasa de desempleo es alta de los profesionales que están adentrados a la actividad de SOMA, que se le llama Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, si la tasa de desempleo es alta, quiere decir que en ese momento va a haber una gran cantidad de postulantes, ¿sí? Se va a saturar de solicitudes. Entonces, cuando hay más solicitudes, cuando hay más postulantes, el proceso se hace más fácil porque tiene más opciones para elegir. Con buenos filtros va a llegar al candidato y posiblemente va a satisfacer la vacante, ¿no? Va a cubrir la vacante satisfactoriamente. Pero si la tasa de desempleo de ese puesto es baja, imaginemos que hay pocos desempleados, los postulantes van a ser pocos y se le va a complicar. Va a retardar el proceso, va a demorar más días, de pronto más semanas, y el costo de reclutamiento se va a incrementar, ¿sí? El mercado interno está referido pues a determinada zona geográfica, ¿sí? Por ejemplo, hay compañeros aquí que han escrito que son de Huancayo, ¿no? El mercado interno para una empresa de Huancayo va a ser Huancayo, ¿sí? De pronto se está en un distrito lejano de la ciudad de Huancayo, pero dentro de la misma provincia de Huancayo, su mercado interno van a ser los distritos vecinos, ¿no? En esa zona. Porque es importante el lugar de residencia del candidato. Cuando se hace un proceso de selección, es una pregunta clave en todos los procesos de selección, que ustedes seguramente si ya están haciendo proceso de selección lo han hecho, que es preguntar dónde vive el trabajador, cuánto tiempo se demora en llegar de su casa al centro de trabajo. Y hay trabajadores que indican 2 horas, ¿no? Hora y media, y ya es una alarma, ¿no? Es una alerta. Y el trabajador, por más que diga, sí, voy a cumplir, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a llegar puntual 10 minutos antes de la hora, yo soy trabajador, ¿no? Entonces, pero al final es un ser humano, no es una máquina. Y usted sabe que viajar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta son 4 horas. En un tráfico infernal, en un tráfico que agota, que estresa mentalmente también, ¿no? Lo más probable es que el trabajador no va a poder, se va a estresar, ¿no? Se va a estresar y no va a estar en el puesto mucho tiempo, ¿sí? Entonces las empresas también es un punto clave para esto. Claro, hay excepciones, ¿no? Por supuesto, sí, pero hay un riesgo de que ocurra eso. Por eso es que se busca en un mercado interno, dentro de la misma zona donde está la organización. La imagen de la empresa, pues está referida al sentido de pertenencia, ¿sí? Hay empresas que tienen una marca bien posicionada, ¿sí? Donde la gente quiere trabajar ahí. Por ejemplo, aquí no le gustaría trabajar en Coca-Cola, ¿no? O empresas grandes nacionales, ¿no? Por ejemplo, la empresa que mencionó su compañero que intervino también es una empresa importante, muy reconocida, ¿no? Son empresas que imponen respeto dentro del mercado. Entonces está relacionado con la marca, ¿sí? Con el prestigio que tienen las organizaciones. Y esto es un tema que lo valoran más también las nuevas generaciones de los trabajadores. Los jóvenes de ahora, por ejemplo, valoran inclusive más que en tema monetario, ¿sí? Porque ya surgió el nuevo concepto desde hace muchos años y que va en aumento, que es el salario emocional. Los jóvenes de ahora valoran más el salario emocional, el tema de la responsabilidad social de una empresa, por ejemplo, su contribución a la sociedad con el medio ambiente. Entonces tienen que sentir
tienen que tener ese sentido de pertenencia a la organización, sentirse orgullosos dentro de la organización donde están laborando, que los valores de la organización estén en concordancia con sus valores personales. A eso se refiere imagen de la empresa. Es por ello también la importancia de que las empresas trabajen en su imagen, ¿sí? Y de pronto hay empresas que son muy buenas, pero que no son muy conocidas. También en recursos humanos tiene que aplicar marketing, tiene que saber vender la empresa a los postulantes cuando se le está complicando conseguir llenar un puesto, ¿no? ¿Alguien levantó la mano? A ver, vamos a ver. Había un compañero de ustedes que tenía la mano levantada, la manito en el Meet. Si alguien quiere hacer alguna consulta, pueden utilizar el chat. Si todo se está entendiendo, también, por favor, un like o un mensaje en el chat para poder avanzar. Somos ya 49 conectados y se siguen sumando a esta clase de reclutamiento y selección. Ahí están los likes. Muchas gracias. Entonces, se está entendiendo entonces, ¿sí? Ok. Listo. Entonces, esos son los factores externos que puede ocurrir. Y le vamos a agregar el tema de las costumbres. Recuerde usted la idiosincrasia de cada zona. Tomando en cuenta, recuerda el caso que les he comentado, ¿sí? Hay que analizar las costumbres, dónde es que usted está yendo a reclutar personal, el costo de vida de esa ciudad, ¿sí? Los factores políticos también hay que considerarlos. Vamos a avanzar. Los factores internos, que son las políticas de reclutamiento, ¿no? Por ejemplo, una política de reclutamiento puede ser reclutar personal de forma externa para determinados puestos, ¿no? La relación de puestos. Reclutar personal de forma interna también para determinados puestos, ¿sí? Otra política puede ser la forma como se va a buscar el personal. Los plazos también, debe haber una política de plazos, ¿sí? De ejecución. El tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa está definido pues por la cantidad de trabajadores, para este caso en específico. ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? ¿Sí? Tamaño de costo y expansión, ¿sí? El crecimiento de costo y expansión. ¿Sí? ¿Cuánto es que está costando el proceso? ¿Sí? ¿Cuáles son las expectativas, el presupuesto, la planificación de la empresa respecto a este tema? Vamos a avanzar. Pasos del proceso de reclutamiento y selección. ¿Sí? Si hasta aquí hay alguna duda o consulta, por favor, escríbanlo en el chat. Vamos a dar 30 segundos para que puedan escribir alguna consulta, opinión, algún caso que hayan tenido. Por favor, a ver, vamos a utilizar el chat antes de seguir avanzando. Tenemos el último comentario de Gerardo Castillo, que nos dijo, ¿un trabajador puede postular a una convocatoria externa en su misma empresa? Sí, claro. ¿Sí? ¿Una persona puede postular a 2 procesos de selección y se ingresa a trabajar en 2 empresas? Sí, siempre que no sea el mismo rubro, porque le van a poner una cláusula de exclusividad en su contrato. Puede estar trabajando en el rubro de transporte y puede estar trabajando también en el rubro de alimentos, ¿no? En 2 empresas, mientras no se le crucen los horarios. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, por favor, haga siempre su proceso de reclutamiento y selección bajo la premisa que la empresa está contratando la expectativa de un buen trabajador, ¿sí? Ok, vamos a avanzar entonces. Luego tenemos los pasos de reclutamiento, ¿sí? Tenemos primero la planificación. La planificación está referida a la cantidad de personal que se quiere contratar, ¿sí? El desarrollo de las estrategias, cómo se va a hacer, qué es lo que tengo que hacer como recursos humanos para ir en búsqueda del mejor perfil para que esté en la organización, ¿no? Realizar la búsqueda a través de las distintas fuentes de reclutamiento, ya sean internas o externas. Aplicar el proceso de selección. Una vez, ojo, la diferencia entre reclutamiento y selección es que el reclutamiento es el llamado, es la convocatoria, ¿sí?
vengan a la empresa todos los que cumplen con estos requisitos para este puesto. Se está ofertando un puesto, usted está ofertando un puesto laboral, ¿sí? Entonces, es atraer personas que podrían cumplir con la expectativa, que tienen ese perfil. Una vez que usted ya los tiene, ya convocó a la cantidad suficiente, aplica el proceso de selección, termina el reclutamiento, porque ya tiene su base de postulantes. Termina el reclutamiento e inicia el proceso de selección, ¿sí? Tiene que haber evaluación y control de cada uno de los procesos para que pues usted pueda gestionar, para que usted pueda planificar, para que usted pueda informar, ¿no?, debidamente a las gerencias de la empresa. Aquí está el concepto: planificación de reclutamiento. La primera fase del proceso de reclutamiento es la planificación. La planificación implica la reducción de las vacantes de trabajo y la naturaleza de estos trabajos, esbozando dos objetivos: la cantidad y el tipo de candidato a ser contratado. Cantidad de personal a contratar, ¿correcto? La cantidad de personal a contratar siempre es producto de un estudio previo, ¿sí? Y, por ejemplo, el área de recursos humanos tiene que hacer acompañamiento. El área de recursos humanos puede tomarse la atribución, estaría bien que recursos humanos se tome la atribución de ellos mismos establecer la cantidad de personal sin considerar las jefaturas del área, de las áreas que están solicitando. No, tiene que haber un trabajo coordinado, articulado, ¿no?, donde ambas áreas se unan y definan bien bajo criterios objetivos la cantidad de personal, ¿no?, teniendo en cuenta, por ejemplo, la producción por persona, el antecedente que hay con respecto al rendimiento de una persona en determinado puesto, ¿no?, para saber cuánto puede rendir un trabajador, cuánto es que se necesita hacer de tarea, cuántos trabajadores se debe contratar. ¿Correcto? Por ejemplo, en el tema de logística, para el puesto de estibadores, ¿no?, tomamos como criterios la cantidad de kilos, ¿no?, que podría estibar un trabajador, ¿no? Y en razón a eso se analizaba la cantidad de mercadería que se iba a incrementar, ¿no? Y en razón a ello se hacía el cálculo de la cantidad. No hay que tener criterios objetivos siempre, y tiene que trabajarlo de la mano con las jefaturas, ¿no?, los supervisores o coordinadores de estas áreas que están solicitando, si es que aún no está definida de forma clara la cantidad de personal, ¿sí? ¿En qué momentos es que, por ejemplo, no va a estar definida con claridad? Cuando hay un incremento de actividad, o cuando se está implementando una nueva área, o la empresa está implementando una nueva línea de producto. Ahí es donde está la parte complicada, ¿no?, de saber la cantidad de personal, y que por supuesto en el camino se van a tener que ir haciendo ajustes, ¿sí? De pronto se inició un nuevo proceso en la empresa porque desarrolló una nueva unidad de negocio, obtuvo un nuevo cliente y tiene que brindar el servicio o producción. Entonces contrata, supongamos, 20 trabajadores, pero en el camino se dio cuenta que no eran 20, sino que eran 15, ya va aplicando, ¿no?, el ajuste. Y esto tiene que considerarlo también en los contratos de trabajo, ¿sí?, hacer contratos a la medida. A ver, vamos a leer el chat. Noemí Juárez Mariño dice: docente, una consulta. Cuando hay constante abandono de colaboradores en un puesto de trabajo, ¿depende más del filtro realizado en la selección, o tal vez a la mala estructura de funciones del puesto? El abandono de trabajo, ¿sí?, tiene varias causas. Lo que menciona Noemí, por ejemplo, nos dice que depende más del filtro realizado en el proceso de selección. Cada caso, ¿no?, es particular, cada caso es distinto. Sin embargo, el factor de filtro, ¿no?, si es que en el proceso de reclutamiento y selección no se realizaron buenos filtros y no se contrató a la persona idónea, entonces sí va a ser una causal de abandono de trabajo.
Imaginemos que la empresa realizó el proceso de selección y Recursos Humanos no conversó a profundidad con el trabajador y de pronto omitió la pregunta de cuáles son sus expectativas, ¿no?, a corto plazo, personales, cuáles son sus proyectos personales, y de pronto ese trabajador no se le hizo la pregunta, pero de pronto ese trabajador, desde el momento que fue contratado, ¿sí?, ya tiene pensado que en 3 meses va a abrir su restaurante en su casa. Y a los 3 meses renunció, ¿no? Hizo abandono. O es un trabajador que de pronto tiene proyectos de estudiar, de mudarse, de irse a otra ciudad, ¿no? Pero nunca se le preguntó eso. Entonces, si hay un mal filtro, como lo menciona su compañera Noemí Juárez, sí, va a haber abandono, va a haber ausentismo. Y la empresa incurre en gasto, porque usted entiende que la empresa pues hace un gasto, ¿cierto? Hace un gasto en la inducción, en el reclutamiento, en selección, inducción, capacitación, ¿no?, etcétera. Y al final significa una pérdida económica también para la empresa. También nos menciona Noemí si es que es debido a una mala estructura de funciones, también, ¿sí? También, cuando un trabajador ingresa hay que dejarle de forma clara, de forma contundente, cuáles van a ser sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, está el concepto de onboarding, ¿no?, que es cómo es que se le da la bienvenida al trabajador, cómo es que, qué técnicas va a utilizar la empresa para que el colaborador se adapte adecuadamente a la empresa, ¿no?, que le dé todas las condiciones para que pueda sentirse bien. Si las funciones no están claras, y por ejemplo al señor Juan Pérez, que es un nuevo trabajador, se le contrató para que sea un asistente administrativo, pero dentro de las funciones, ¿no?, que se le dieron de forma escrita, ¿no?, más allá de eso, en la realidad, pues de pronto lo hacen hacer carga y descarga de paquetes, pero al trabajador nunca se le dijo eso, lo toma por sorpresa. Y a propósito de lo que menciona Noemí, les voy a mencionar un caso que fue en el proceso de selección de una empresa, ¿no?, dedicada al rubro de courier, que recién estaba iniciando. Se contrató a un joven para que sea un asistente de ventas, pero dentro de ese puesto de asistente de ventas, una de las funciones que debía hacer ese asistente de ventas era estar en la puerta del local volanteando, y como estaba rodeado de otras empresas, también jalar clientes. Señor, acá le ofrecemos un 5% de descuento, este es el volante, somos de esta empresa, ¿no? Y vender la empresa. Entonces, este joven ingresó a la empresa y empezó a hacer sus labores de ventas, pues, ¿no?, a llamar, a hacer sus correos, a visitar clientes, ¿no? Y cuando le dijeron que tenía que volantear, dijo que para eso no lo habían contratado, ¿no? Y ya no volvió al siguiente día, hizo abandono de trabajo. Entonces, lo que menciona lo de mí es importante, la claridad, la honestidad de la información. Y eso debe estar debidamente consignado en el manual de funciones, en el MOF, manual de organización y funciones, y también en el contrato de trabajo del colaborador, y dentro de la inducción y en la charla informativa que le va a dar usted como empresa de trabajador, consígnelo, sea claro, por favor, no omita nada, ¿sí?, para que no ocurra ello, ¿sí? Y lo otro que motiva también los abandonos de trabajo es cuando hay malos jefes. Hay jefes que son tóxicos, que no dejan que sus colaboradores vuelen, que tengan alas. Inclusive dentro de las propias empresas hay envidia entre compañeros. Sí, hay ambientes que son negativos de trabajo, donde hay jefes, por ejemplo, que están 10, 15 años y que no está mal, pero sí está mal que se cierren a las nuevas ideas de los nuevos trabajadores, de aquellos jóvenes que recién están iniciando y que tienen la ilusión de aportar, de crecer dentro de la empresa, ¿sí? Hay muchos jefes que no actúan bien, pues, que tienen ahí al trabajador subordinado, no lo dejan crecer, no toman en cuenta sus ideas, ¿sí? Entonces,
y nos vamos a salir un poco del tema de reclutamiento y selección, pero si es que ustedes tienen un mal jefe, hay por supuesto jefes que son muy buenos, personas que llevan unas empresas muchos años y que siempre tienen ese pensamiento de apoyar, de ayudar, de hacer que los jóvenes o los que recién están ingresando al margen de la edad que tengan a determinado puesto, pues crezcan también, ¿cierto? Hay buenos y malos. Pero si usted tiene un mal jefe, créame que ese jefe nunca va a cambiar y que nunca lo va a dejar crecer. La mejor solución si usted tiene un mal jefe es que usted deje de lamentarse y que busque un nuevo empleo. Que mientras esté en la empresa ya esté buscando en paralelo un nuevo trabajo, porque su jefe nunca va a cambiar. ¿Sí? Entonces, es complicado, también podría motivar el abandono de trabajo que menciona Noemí, y lo otro es el clima laboral, pues, ¿no? Que cuando un clima laboral es negativo, también, ¿no? O cuando el trabajador ya está en la empresa y no encuentra una identidad con la empresa, no encuentra un sentido de pertenencia, de pronto nunca es considerado. Hay empresas que aplican un mal liderazgo, ¿no? Cuando deberían aplicar un liderazgo o una técnica comunicativa que sea, digamos, ascendente, ¿no? Donde desde el inicio, desde abajo, ¿no? Desde los puestos más inferiores de la organización, se tomen en cuenta las ideas de los trabajadores, ¿no? Donde desde los niveles más bajos de la estructura organizativa hasta los más altos, pues se tomen en consideración las ideas, ¿no? Finalmente va a ser la gerencia la que va a poner a consideración estas ideas y va a terminar tomando la decisión. Pero hay empresas que no lo hacen, que nunca escuchan a los trabajadores, y eso también termina chocando y terminan abandonando el trabajo, ¿sí? Terminan renunciando. Las empresas que hoy tienen éxito y las que van a tener éxito son aquellas donde la comunicación es de puertas abiertas, donde no importa en qué nivel organizativo te encuentres, si estás en un nivel organizativo bajo, dentro de la estructura organizacional estás en la parte inferior, el medio, superior, tiene la oportunidad de comunicar directamente a la empresa tus ideas, ¿sí? Tiene la oportunidad de conversar directamente con un gerente, de pronto hasta tiene la oportunidad de conversar con los gerentes o dueños de la empresa tus ideas, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Vamos a leer más comentarios. Noemí Juárez Mariños nos dice: en rubro retail sucede a menudo, puesto que usualmente se contrata personal por campaña nada más. Así es. Claro, personal por campaña también, ¿no? Y hay empresas que hacen la mala práctica de utilizar indebidamente los contratos a plazo fijo. Recuerda usted que, por ejemplo, los contratos a plazo fijo se pueden renovar de forma constante por un máximo de 5 años, ¿no? Y hacen estas empresas de forma fraudulenta que los trabajadores estén 3, 4 años y de ahí los despiden. Nunca más los contratan, ¿cierto? Para no tener un contrato indefinido con ellos. Moreno nos dice: en Venezuela te contratan para un área específica, luego quieren que hagas más de lo que te contrataron, que cumplas con más de 8 horas, no te pagan el tiempo extra, si te quejas te dicen que hay reducción de personal, así es complicado. Es complicado y es un abuso, ¿no? Y en realidad abusan pues porque los mercados laborales están saturados. El proceso de volver a encontrar un trabajo, por ejemplo, en el Perú, Moreno, podría demorar meses, ¿no? Inclusive hasta más de un año. Es un mercado laboral saturado, complicado, y que muchas personas, ¿no? Por el temor de perder el empleo, soportan estas malas prácticas, pero que está mal, pues, está mal. Y es ahí donde, pues, es que en realidad, pues, se ha perdido el principio de autoridad de las instituciones, ¿cierto? En nuestro país. Las instituciones que deberían estar velando por que se cumplan los derechos de los trabajadores no hacen su trabajo debidamente, letra muerta a veces, ¿cierto? Tenemos un Estado peruano que inclusive sanciona a las empresas cuando contratan a un trabajador que debería tener un contrato de trabajo, pero que fraudulentamente le pagan con recibo por honorario el Estado, ¿no? La norma peruana dice que eso es fraude laboral, ¿no? Que está cometiendo falta grave y van a sancionar a la empresa, ¿no? Y el Estado pone el ejemplo, no lo pone. Si el Estado también contrata CAS, impuestos laborales, y
y pone el mal ejemplo. Entonces, se tiene que recuperar el principio de autoridad desde el Estado, el gobierno peruano, ¿no? El Ministerio de Trabajo, SUNAFIL también, ¿no? Se tiene que cumplir. Hoy en día, por ejemplo, vemos que no, a vista y paciencia y que se ha normalizado, por ejemplo, niños trabajando en la calle. ¿Y dónde están las instituciones del gobierno que no sancionan eso? Niños vendiendo determinados productos con marcas muy reconocidas, pero no hay sanciones, ¿no? Noemí Juárez Marín nos dice, o te dicen que tienes que ponerte la camiseta, te tienes que tatuar el nombre de la empresa en el pecho, en el corazón, ¿cierto? Entonces, sí, son malas prácticas. Inclusive, hay trabajadores que dedican años a las empresas, dedican 15, 10 años, trabajan muy bien, son los mejores trabajadores, llegan 15 minutos antes, se van media hora después de la hora de salida, dejan su vida, se van a su casa, siguen recibiendo llamadas, etcétera. A uno, dan el más del 100%. Sin embargo, ha pasado que de la noche a la mañana las empresas los llaman y le dicen gracias por tus servicios, ya no es necesaria tu vacante en la empresa, ¿no? O de pronto terminan contratando gente más joven, ¿no? Que es lo que vemos, la discriminación con respecto a las edades, que está mal también. Hay un tema bien complejo con respecto al mercado laboral y que hace falta que la legislación peruana ponga más atención, porque lo que pasa en la vida laboral termina impactando en la vida personal de las personas. Todos estamos inmersos en dos planos. El primer plano es la vida personal y el segundo plano es la vida laboral. Lo que pasa en la vida laboral y viceversa afecta, lo que pasa en un plano afecta al otro. Si usted, por ejemplo, tiene un problema en su hogar, en su casa, ¿no? De pronto ha peleado con su esposa o ha discutido con algún familiar, al siguiente día va a llegar de mal carácter posiblemente a la empresa, ¿no? Y viceversa, si es que ha discutido con algún compañero o si es que no le salió un informe, no logró hacer el cálculo requerido para presentarlo en una reunión, o de pronto en recursos humanos todavía no encuentran la vacante, entonces están molestos, frustrados y así van a llegar a su casa. Van a llegar, no van a conversar con su familia, amanecen así y vuelven a trabajar. Entonces, un trabajador, por ejemplo, que es explotado y que trabaja horas extras y que no le pagan por esas horas extras, va a llegar cansado, agotado, molesto, frustrado, ¿cierto? Y afecta su calidad de vida. Y eso es lo que tiene que atender la legislación peruana. Tiene que cerrar esas brechas de desigualdad, esas brechas de explotación que actualmente se están dando, ¿no? Y una tasa de empleo informal que es grande realmente hoy, en este año 2024, ¿sí? Yancy, chicas, Melara nos dice, muy buenas noches en El Salvador. Hay gente de El Salvador aquí en la clase también. Buenas noches, Yancy. En El Salvador están contratando por outsourcing y la prueba es de un mes. Si no se pasa la prueba, es despedido. ¿Y qué pasa? La persona queda desempleada. También es una mala práctica. Todo trabajador tiene derecho a recibir su remuneración, la contraprestación desde el primer día que ingresa a la empresa, ¿sí? Desde el primer día que ingresa a la empresa. Sin embargo, vemos que actualmente hay malas prácticas y que le dicen, te vamos a poner en un periodo de prueba, de capacitación, si es que lo pasa recién ganas, ¿sí? Es algo que se ve en varios países, también en el Perú, Yancy, ¿sí? También es una brecha que los gobiernos tienen que solucionar. Vamos a avanzar. Desarrollo de estrategias de reclutamiento. Cuando la empresa sabe cuántos y qué tipo de profesionales necesita, debe tener en cuenta cierta información, ¿no? El haga o compre. El haga o compre es un término que está referido a la decisión que tiene que tomar la empresa respecto a determinado candidato, ¿no? Por ejemplo, si la empresa requiere cubrir un puesto de trabajo, se tiene que hacer la pregunta, ¿qué es lo que me conviene más a mí como empresa? ¿Formar al nuevo trabajador? O sea, contratar a alguien sin experiencia y la empresa lo forma, o comprar, ¿no?, a alguien que ya tiene experiencia, ¿no? Entonces, todo va a depender de la situación de la empresa. El haga o compra, recuerda usted que es un término utilizado a la decisión que tiene que tomar la empresa si es que tiene que contratar un nuevo trabajador sin experiencia para formarlo o con experiencia, ¿sí? Entonces, eso va a
Eso va a impactar dentro de la empresa, ¿no? Y la empresa lo va a hacer de acuerdo a las condiciones que tenga, ¿sí? Haga o compre, ¿sí? Eso va a depender de la situación económica, por ejemplo, de la empresa. Si la empresa, por ejemplo, tiene poco presupuesto, de pronto le va a convenir que capacite al nuevo trabajador. Alguien sin experiencia le va a pagar de pronto un sueldo menor, lo forma y va a desempeñarse. O si tiene el presupuesto, contratará a alguien con experiencia, dependiendo, ¿no? O la urgencia del proyecto también, ¿sí? La inmediatez con la que tiene que tener resultados. La especificación tecnológica, ¿no? Actualmente tenemos varios software, por ejemplo, ¿no? Nuevas tecnologías con respecto al tema de reclutamiento de personal, ¿sí? Hay software que te ayudan, por ejemplo, a leer CVs, a filtrar, etcétera, ¿no? ¿Qué tecnologías o qué plataformas va a utilizar la empresa, ¿sí? Luego está en dónde buscar, definir dónde se va a buscar, en qué fuentes de reclutamiento, ¿no? Tenemos varias fuentes, ¿no? Por ejemplo, las más tradicionales que hay, si son fuentes externas, vamos a referirnos a las fuentes externas fuera de la organización, las más tradicionales, pues, ¿no? Que es un aviso en los periódicos, ¿cierto? Un aviso en los periódicos, aviso en redes sociales, ¿sí? También utilizar las fuentes, por ejemplo, de las plataformas digitales que hay hoy en día, ¿cierto? Por ejemplo, LinkedIn, Computrabajo, Boomerang, ¿no? Y varias, muchas más, ¿sí? De pronto utilizar medios radiales, hay zonas donde funciona, por ejemplo, la radio, ¿sí? Si es la ciudad, de pronto van a funcionar las plataformas de empleo, las digitales, ¿no? Entonces, también dónde buscar, correcto, es definir la fuente. Y la fuente también tiene que tomar usted en cuenta la idiosincrasia de la persona, sus costumbres, su cultura. Hay lugares en nuestro país donde no están acostumbrados al mundo digital, más están acostumbrados de pronto a leer un periódico, más están acostumbrados a escuchar la radio y de pronto funciona mejor que las plataformas digitales, ¿no? Funciona mejor que los portales de empleo digitales que hay, los más conocidos ahora, ¿sí? Definir si es un puesto de operativo, no si es un puesto administrativo, un puesto estratégico, ¿no? De pronto se va a utilizar una consultora particular, una consultora especializada en búsqueda muy minuciosa, ¿no? Por ejemplo, de personal de gerencia, ¿no? De gerente ya con experiencia, ¿no? Atraer ese tipo de personal más calificado. Búsqueda durante el reclutamiento. Cuando se traza un plan de reclutamiento estratégico, se puede iniciar el proceso de búsqueda. Esto implica dos pasos: detección de la vacante, divulgación de la vacante. Con respecto a la detección de la vacante, las fuentes y los métodos de búsqueda se activan emitiendo una solicitud de empleado. Esto significa que ningún proceso de reclutamiento tiene lugar hasta que los administradores verifiquen que ya existe tal solicitud. Si no hay solicitud, no puede usted salir al mercado laboral y buscar nuevos trabajadores. Si la organización planea bien y hace un buen trabajo desarrollando fuentes y métodos de búsqueda, se traducirá en un gran número de candidatos calificados. Estos candidatos, a su vez, deben ser contactados y convocados para la entrevista, ¿correcto? Con respecto a la divulgación de la vacante puede ser, por ejemplo, en portales de empleo, lo que les mencionaba, puede ser también en redes sociales, eventos especializados del sector, bolsas de empleo públicas, ferias de empleo locales, páginas de empleo de la compañía, ¿no? Día de puertas abiertas, agencias de reclutamiento. Por ejemplo, en la zona de provincia hay bastantes agencias de empleo, ¿no? He podido observar que hay algunos lugares, ¿no? Donde ponen su aviso, ¿no? Agencia de empleo. Y hay bastante gente que utiliza todavía las agencias de empleo, ¿no? Los portales de empleo, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Les he mencionado, redes sociales también, ¿no? Facebook, ¿no? Por ejemplo, Instagram.
¿sí? TikTok también, ¿no? Que son redes sociales de masificación. Eventos especializados del sector, ¿no? Por ejemplo, las ferias de empleo locales también está aquí, ¿sí? Las páginas de la empresa, ¿no? Las empresas pueden tener sus páginas internas también, ¿sí? Sus redes sociales, ¿correcto? La divulgación de la vacante es un medio por el cual la empresa necesita venderse, entonces es importante prestar atención al mensaje que se transmitirá y los medios de comunicación utilizados en los anuncios de trabajo, ¿no? La comunicación debe ser hecha con mucho cuidado, sobre todo la premisa en este caso es que la información sea honesta, sea lo más claro posible con el nuevo trabajador, con el postulante. No omita nada, revise la información, si es posible anótela en un papel, vaya con un papel impreso a la hora de dirigirse a ellos y explicarles acerca de la empresa, vaya con su documento, con su papel, ¿sí? Porque de pronto si no lleva un documento se puede olvidar en explicación. ¿Correcto? Y una segunda persona que lo esté acompañando, por si se le pasa algún dato, no, se va a dar cuenta. Porque si omite algo que es importante, va a pasar que va a abandonar el trabajo porque se va a sentir engañado, ¿correcto? Juliana Navarrete nos dice cómo funcionan las agencias de empleo. Sí, las agencias de empleo están normadas, ¿correcto? Por ejemplo, si una persona, las agencias de empleo tienen su autorización de vida, y las agencias de empleo, por ejemplo, si usted va a una agencia de empleo debidamente constituida dentro del marco de la norma, esta agencia de empleo va a recibir su CV, ¿no? Y va a tratar de ubicarlo, ¿no? Para que usted postule en una vacante donde usted cumple las condiciones, ¿correcto? Sin embargo, las agencias de empleo están prohibidas, ojo con eso, están prohibidas de pedirle dinero a los trabajadores que están postulando. Sin embargo, en la práctica lo hacen, posiblemente, ¿cierto? Entonces, están prohibidas. ¿Quién debe pagar a las agencias de empleo? Son las empresas que están buscando, ¿sí? Así funcionan las agencias de empleo, Juliana Navarrete. Usted se acerca, va a presentar su CV, la empresa le va a gestionar, ¿no? No significa que la empresa le va a dar el puesto a usted, no, usted va a participar del proceso de selección, ¿no? Y si es que consigue ingresar a la organización, entonces es la empresa la que tiene que pagarle a la agencia de empleo, ¿no? Las comisiones pactadas o el pago pactado, ¿sí? Usted no tiene que pagar nada si es un trabajador que están prohibidas de cobrar, ¿sí? Pueden ser sancionados si es que le cobran. Para un reingresante, nos dice Nicola Aliaga, para un reingresante también deben de avisar al jefe si este reingresante cómo ha trabajado en ese tiempo. Y si da una mala referencia, no se le contrata. Así es, correcto. Sí, las referencias laborales son importantísimas. Por eso, donde usted esté trabajando, mantenga buenas relaciones laborales. Y si se desvincula de la organización, también hágalo correctamente. O estreche de la mano a sus gerentes, ¿no? A sus colegas. Despídase bien, porque las referencias laborales son importantes. Si es dentro de la misma empresa y va a reingresar, ¿sí? Correcto, es lo que hacíamos, ¿no? Lo que hacíamos en los procesos que hacíamos para el servicio logístico es que se preguntaba, ¿no? Si alguien reingresaba, porque se iban de pronto por varios motivos, ¿no? Y se iban bien de pronto. Me voy por motivos personales, me voy a otra ciudad, etcétera, ok, se iban y luego volvían de pronto el año siguiente. Entonces había que pedir referencias, Pero también, más allá de las referencias, cuando el trabajador sale de la organización, hay que dejar un escrito, ¿no? De su jefe, de cómo es que fue su desempeño y que eso quede en su legajo como trabajador, porque a veces su jefe inmediato ya no está en la empresa, entonces, ¿quién va a dar referencia? Si es una empresa grande. Entonces, hay que tener todo por escrito. Juliana Navarrete, ya le hemos contestado sobre las agencias de empleo, ¿sí? Vamos a avanzar para que no nos gane la hora. La descalificación es el proceso previo, ¿no? Son los filtros principales que van a permitir a la empresa pues descartar a aquellos candidatos que no cumplen con las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si usted para un puesto tiene la especificación que se necesita 3 años de experiencia, pero hay candidatos que se presentan con 1 año de experiencia o no tienen digamos, la acreditación académica necesaria, entonces en automático usted los va a descalificar, ¿cierto?
Y esto va a evitar, pues, disminuir la cantidad de postulantes y ya tener el grupo de postulantes que se cumple con las condiciones, ¿sí? Las técnicas de descalificación varían según los candidatos y los métodos de reclutamiento utilizados, ¿sí? Es encontrar rápidamente a los que no cumplen con los requisitos. Evaluación y control. La evaluación y control son gastos necesarios en el proceso de reclutamiento. Los gastos que generalmente están incursos son salarios para los reclutadores, recursos y tiempo que el profesional consume para la descripción, especificaciones del cargo, anuncios, llamadas, entre otros. Costo de producción de manuales, gastos generales de contratación y gastos administrativos. El costo de los anuncios y otros métodos de reclutamiento. El tiempo de que las vacantes permanecen abiertas, costo de reclutamiento de candidatos aprobados para el proceso de selección. En otras palabras, el proceso de evaluación y control de todo el proceso de reclutamiento y selección se hace a través de indicadores. Usted tiene que tener a la mano los indicadores, ¿no? Los indicadores de los tiempos, de los plazos, del dinero que está gastando, ¿sí? Cuánto tiempo se tardó en contratar a un trabajador, irlo midiendo, ¿no? El tema del gasto también y compararlo con los otros procesos, ¿sí? Para que usted haga conclusiones, vea dónde tiene que mejorar, dónde tiene que de pronto economizar, si es que está dentro del presupuesto que la empresa le está asignando, si es que de pronto el presupuesto le está quedando chico, qué pasó, analizar y aplicar correcciones y control. Evaluación del proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento tiene como objetivo buscar y conservar un número suficiente de profesionales calificados para su evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, recordando que la evaluación puede incluir tasa de retorno de aplicaciones, número de candidatos ideales para la selección, retención y desempeño de los candidatos seleccionados, costo del proceso, ¿no? Y el tiempo transcurrido. Evaluación de los métodos de reclutamiento. La evaluación de los métodos de reclutamiento puede incluir número de preguntas iniciales que la empresa planteó y que tuvieron resultados excelentes. Y todo esto son indicadores. Número de candidatos en cada etapa del proceso de reclutamiento y selección, especialmente en el shortlist. El shortlist son aquellos que cumplieron con las especificaciones, que cumplieron con los requisitos, ¿no? Y que están dentro de un grupo especial, ¿no? Digamos así, al grupo que sí cumplió con las condiciones impuestas por la empresa. Número de candidatos reclutados. Indicadores de retención de personal después de los primeros 6 meses, ¿sí? Para ver qué tan efectivo fue la contratación, ¿no? Si es que duró 6 meses. Reclutamiento interno versus el reclutamiento externo, ¿sí? Los internos, ¿no? En el reclutamiento interno, recordemos que está referido a que la empresa hace la búsqueda dentro de la propia organización, ¿sí? Dentro de la misma empresa, ¿sí? Y el externo, ¿no? Se hace fuera de la organización, ¿sí? A través de fuentes externas que ya las hemos mencionado, ¿sí? La selección, ¿no? Hasta aquí hemos visto el proceso de reclutamiento, ¿sí? Para resumirlo, el reclutamiento es la búsqueda de los candidatos que cumplen con el perfil, ¿sí? Eso es reclutamiento. Hacer la convocatoria, el llamamiento, la búsqueda, que puede ser interno si es que la empresa elige, ¿no? O convoca dentro de la organización a través de sus propios empleados. Externo es cuando la empresa no hace la convocatoria en la empresa, sino que la hace fuera, utilizando las plataformas digitales, los portales de empleo, ¿no? Las agencias de empleo, de pronto haciendo uso de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, ¿sí? Por favor, hasta aquí es la parte de reclutamiento. Vamos a entrar en lo que es selección. Una vez que ya se tiene el grupo de postulantes que cumplen con las condiciones, entonces ya hay que aplicar la selección. Es el proceso de diferenciación de candidatos, ordenando, identificando, clasificando y contratando a la persona que tiene la probabilidad más alta de éxito en determinado cargo, ¿sí? ¿Cómo se hace? Aplicación de test, por ejemplo, ¿no? Lo más común que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, pruebas de personalidad a través de pruebas psicológicas, ¿no? Pruebas de razonamiento lógico, ¿no? Para medir, ¿no? La capacidad que tiene el trabajador en predecir, ¿no? En determinadas situaciones más adelante, ¿sí?
Test técnicos, ¿no? Test técnicos también, ¿no? Para medir de pronto sus habilidades técnicas en determinado puesto, de pronto un test de conocimiento también. Test de idioma, ¿no? Si es que se requiere, ¿no? Hay puestos, por ejemplo, en el sector turismo donde sí o sí vas a necesitar idiomas. Y pruebas médicas. Hay empresas que van a pedir pruebas médicas porque es necesario saber las condiciones físicas con las que está ingresando un trabajador. Recordemos que el examen médico pues se tiene que hacer en las empresas, ¿no? Antes de ingresar, durante y después, ¿no? Para saber las condiciones, cómo es que está ingresando el trabajador y también cómo está saliendo con respecto a sus condiciones de salud, ¿no? Para determinar si es que hubo de pronto algún daño, ¿no? Y las pruebas médicas son importantísimas porque las empresas quieren evitar que de pronto un trabajador ingresa, pero ya llega con un problema de salud y sale de la empresa desvinculado y luego podría demandar a la empresa. ¿Sí? Hasta ahí, por favor. Si todo está claro, pueden comentarlo. Si tienen alguna duda también, vamos a dar 30 segundos para cualquier consulta. Sí, si todo está claro, vamos a avanzar. Las pruebas médicas son importantes. Como recursos humanos, pídalos. Es que su empresa no lo está haciendo, por favor, comuníquelo a gerencia, es importante. Porque si un trabajador ingresa con un problema de salud y luego es desvinculado, después de un tiempo, ese trabajador, si es que, digamos, es un mal elemento, ¿no? Que quiere hacerle problemas a la empresa, demanda a la empresa, ¿no? O de pronto el trabajador ni siquiera sabe que está enfermo de determinada situación, de algún caso, ¿no? De alguna dolencia, etcétera, ¿no? No desconoce. Ingresa a la empresa y luego se retira, ¿no? Y siente malestar y se hace un chequeo y resulta que tiene un daño de pronto en la columna, ¿no? O cualquier otra situación. Entonces, va a pensar que es por la actividad que realiza la empresa y que la empresa tiene la culpa, ¿no? Entonces, para evitar los malos entendidos, para evitar situaciones así, hay que hacer el examen médico, las pruebas médicas, ¿sí? Que es lo que corresponde. Tipo de entrevista, ¿no? Tenemos la aplicación de test en primer lugar, ¿correcto? Tenemos los tipos de entrevista, ¿sí? En los tipos de entrevista tenemos una entrevista estructurada. La entrevista estructurada es aquella donde ya usted tiene de antemano, tiene ya de forma prevista, anticipada, la estructura, la redacción de preguntas que va a hacer, ¿sí? Ya tiene todo parametrado. No se va a salir del formato, no va a hacer preguntas que no tiene escritas, ¿sí? La entrevista no estructurada es aquella donde no hay un formato establecido, donde durante la entrevista, ¿no? Va a fluir y de acuerdo a lo que usted va escuchando va a ir preguntando, ¿correcto? Entrevista preliminar son 5 o 6 preguntas clave, ¿no? Para, por ejemplo, descartar candidatos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demora de su casa al centro de trabajo? Usted le dice 3 horas, ya usted lo va descartando de pronto, ¿no? O de pronto, ¿cuáles son sus objetivos a corto plazo, no? Yo en 3 meses quiero abrir mi taller mecánico, ¿no? Entonces ya sabes que en 3 meses se te va a ir ese candidato. No tienes que buscar 5 o 6 preguntas que vas a realizar y que te van a permitir filtrar, ¿no? De forma rápida los trabajadores que podrían calificar y cuáles no. Entrevista de comportamiento, ¿no? Son con respecto a determinadas situaciones de cómo el trabajador anteriormente en sus puestos de trabajo ha respondido, ¿no? Por ejemplo, que describan un problema que haya tenido en su trabajo anterior, cómo lo resolvió, por ejemplo, ¿no? Entrevista bajo presión. Entrevista bajo presión, por ejemplo, es hacer cierta cantidad de preguntas de forma rápida, preguntas rápidas y que sienta esa presión de responderlas de forma rápida, automática, ¿sí? A eso se refiere con entrevistas bajo presión, que va a ayudar a medir cómo es que el trabajador va a reaccionar en situaciones de alta presión, ¿correcto? Que se le pueden presentar en su centro de trabajo. Si se pone nervioso, si no contesta, de pronto hay postulantes que se van a quedar sin hablar, otros que van a mirarse arriba, hacia el techo, ¿no? Otros que se van a poner nerviosos, etc. Y otros que van a responder rápido, bien, relajados, ¿no? Y que ya es un indicador de lo que usted quiere o lo que está buscando y si es que el candidato lo cumple. Propósito e importancia del reclutamiento. El proceso de reclutamiento y selección de personal es la vía más clara
para encontrar gente de calidad en una empresa, identificando sus necesidades y comparándolas con el candidato adecuado, que se ajuste a la organización tanto en papel como en la práctica. En papel se refiere pues a lo que presenta en CV el candidato, ¿no? Y en la práctica es, en realidad la práctica la va a conocer cuando ya lo ha contratado, ¿cierto? Va a medir su desempeño, lo va a evaluar. Pasos de un proceso de selección, ¿no? Tenemos la entrevista preliminar, ¿sí? Tenemos las pruebas de selección, ¿sí? Y el contrato de trabajo, ¿correcto? Dentro de este proceso, usted tiene que informar al trabajador acerca del puesto, ¿sí? Tiene que informar para ver si quiere continuar con el proceso. Cuáles van a ser sus funciones, cuáles van a ser las condiciones, hablarle acerca de la empresa, ¿sí? Para que el trabajador conozca acerca de la organización y decida si es que quiere o no, ¿cierto? Porque nadie va a querer postular a un puesto de trabajo donde no te dan información del suelo. Y hay que ser claros en ese tema. Hay que ser específicos. Hay que hablarle con claridad, con honestidad al trabajador y tener la paciencia necesaria para absolver todas sus dudas. Todas sus dudas. Y en el proceso de selección, de pronto usted va a encontrar preguntas que usted sabe y que dice, pero ¿por qué me las preguntan? ¿No? Si todo el mundo lo sabe, no, todo el mundo no sabe todo. Usted sabrá los asuntos de recursos humanos, de legislación laboral, porque es su trabajo. Pero hay trabajadores que desconocen estos temas y tienen que tener la paciencia, la empatía de explicar, de resolver las dudas, de no estresarse, de hacerlo con amabilidad, con respeto, con consideración, ¿sí? Desde ahí se inicia un buen proceso de selección de personal. ¿Correcto? Vamos a avanzar. Pasos de un proceso de selección. Tenemos, por ejemplo, lo que hemos visto, pruebas psicométricas. Tenemos las referencias, ¿no? Tenemos pruebas psicométricas, hay evaluación de habilidades, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la gamificación o el roleplay, ¿no? Hay muchos procesos donde se está implementando, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los roles dentro de los juegos, que pueden ser virtuales o presenciales, ¿no? Para ver quién es dentro del grupo que se ha formado asume el liderazgo, ¿no? Para ver qué habilidades tiene, ¿sí? Hay empresas que utilizan distintas plataformas digitales para aplicar este rol de juegos, también, ¿no? De gamificación. La entrevista tradicional, ¿no? Que es la entrevista donde va a sacar información relevante, ¿no? Que ya lo hemos visto, puede ser estructurada, no estructurada, ¿sí? Y luego, finalmente, la referencia, ¿sí? La referencia de dónde estuvo trabajando este trabajador, llamar, ¿no? El señor Juan Pérez, trabajó en su empresa, está postulando, queríamos saber cómo se desempeñó en el puesto, ¿sí? Y también considerar estas referencias. Introducción, ¿sí? Y onboarding de nuevos empleados. El onboarding es cómo es que se recibe el nuevo trabajador, el cómo se le da la inducción, qué estrategia aplica la empresa para hacerlo sentir parte de la organización, para hacerlo sentir considerado desde el primer día. Por ejemplo, hay empresas que de pronto lo reciben en su escritorio y han visto que ponen su foto y le ponen bienvenido, ¿no? Y si tienen redes sociales también ponen ahí la foto del trabajador, le damos la más cordial bienvenida a Juan Pérez, el nuevo colaborador de la empresa, una descripción de su historia profesional, etcétera, ¿cierto? Hacerle un acompañamiento adecuado. El onboarding es el proceso mediante el cual los nuevos empleados adquieren los conocimientos, las habilidades y los comportamientos necesarios para convertirse en miembros efectivos de la organización, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de onboarding? Consiste, por ejemplo, en el cumplimiento. Si las empresas tienen que cumplir con lo que le prometieron cuando fue candidato al puesto, con respecto a su salario, las condiciones, las funciones, etcétera. Tiene que haber claridad, tiene que haber un acompañamiento. La empresa tiene que estar atenta de que el trabajador se sienta cómodo dentro de la empresa, de que la empresa le está dando todas las herramientas, todas las condiciones necesarias para que pueda desempeñar satisfactoriamente su trabajo. Preguntarle, Juan Pérez, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿No? Hacer un control cada cierto tiempo, de preguntarle si es que las funciones se entendieron debidamente, si tiene alguna duda,
explicarle acerca de la cultura organizacional, cuáles son los valores, las creencias de la empresa, ¿sí? ¿Cuál es la misión, la visión de la empresa? ¿Qué es lo que quieren lograr a corto, a largo plazo? ¿Qué es lo que están haciendo para ello? ¿Sí? La conexión, el trabajador tiene que sentirse conectado al 100% con la empresa, tiene que ponerse la camiseta, como dijo ahí una compañera de ustedes, tiene que sentirse parte del proyecto, tiene que sentir que su trabajo, lo que está haciendo, contribuye significativamente al objetivo de la organización, al objetivo del trabajo en equipo, ¿sí? Para eso tiene que hacer un acompañamiento adecuado de inducción, ¿no? A través de una buena estrategia de onboarding, ¿correcto? Los objetivos del onboarding. ¿Para qué sirve el onboarding? Presentar a las nuevas incorporaciones. ¿Cómo es que usted presenta a los nuevos colaboradores? ¿Cómo es ese primer día? Y tenga presente que el primer día de un trabajador dentro de una empresa es inolvidable, nunca lo va a olvidar. La forma como lo recibe, cómo le da la bienvenida es importantísima. Nunca va a olvidarse el primer día de los trabajadores. Si usted le dio una mal bienvenida, de pronto llegó, nadie lo saludó, nadie lo presentó, lo más probable es que en unas semanas o en unos meses ese trabajador renuncie. ¿Correcto? El onboarding no tiene también como objetivo proporcionar la información y los recursos necesarios, dejar claras las responsabilidades y expectativas, ayudar a los empleados, asegurar el cumplimiento, fomentar las relaciones positivas. Fases del proceso de onboarding, ¿no? Envía de forma electrónica todos los documentos, ¿sí? Hay software ahora que hace un acompañamiento para el onboarding, ¿sí? A través de plataformas digitales, ¿correcto? Sin embargo, también usted lo podría hacer sin plataformas digitales. El onboarding es crear el plan, cómo va a ser que usted va a darle la bienvenida al trabajador, cómo va a ser la inducción, cómo va a evaluar esas primeras semanas, esos primeros días, ¿no? Para que se sienta bien dentro de la empresa, para hacerlo sentir parte de la organización. A eso se refiere el onboarding. Prepara su espacio de trabajo, ¿sí? Prepara a los demás empleados, organiza reuniones y videoconferencias, ¿correcto? Impacto en el negocio. No. Quedando clara la importancia estratégica del reclutamiento, también debemos ver su impacto en el desarrollo del negocio. Las empresas se orientan cada vez más al cumplimiento de las necesidades del consumidor. Los clientes requieren de ser atendidos bien, en forma oportuna y con eficacia, ¿sí? Recuerde usted que un trabajador que ha sido debidamente reclutado, debidamente seleccionado, debidamente con un buen proceso de inducción, que se siente parte de la organización, que se siente bien dentro de la empresa, que comparte los valores de la empresa, que está súper motivado, que se ha puesto la camiseta, va a llegar con una sonrisa al cliente final, ¿sí? Si es un caso de servicio. Y si es un caso de producción, va a estar trabajando, ¿no? Con buena vibra, ¿sí? De forma alegre, tranquila, ¿sí? Con un buen carácter, ¿sí? Pero si no pasa eso, ¿no? Va a estar amargado, va a estar sin ganas de sonreír, ¿no? Y al final va a terminar desvinculándose de la organización. Va a renunciar o va a abandonar el trabajo. Para ello es fundamental que el proceso de reclutamiento y selección permita incorporar personas capaces de lograr satisfacer dichos requerimientos, ¿sí? Sobre todo fijarse en las competencias de las personas, en las habilidades blandas. Ahora, el concepto más importante que debe tener un trabajador es las habilidades blandas, ¿sí? Las habilidades blandas, que son las habilidades esenciales para tener éxito en un trabajo. ¿Sí? Y trabajadores que de pronto están en la organización y no tienen estas habilidades blandas, tratar de apoyarlos para que las desarrollen, ¿sí? Y tenemos conclusiones, ¿no? El proceso de reclutamiento de personal previo a la selección constituye un pilar fundamental en la gestión de los recursos humanos de una empresa de cualquier envergadura y rubro, ¿sí? Recuerde usted que el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Podemos decir que es el inicio del proceso de recursos humanos y que es fundamental para atraer a los talentos, como lo mencionaban ustedes en el chat, a los mejores talentos, aquellas personas que se van a poner la camiseta de la empresa, que se van a sentir identificados con los valores de la organización
y que todas las empresas pues van a querer que los nuevos trabajadores estén por mucho tiempo, porque la rotación de personal no le conviene a nadie. La empresa pierde dinero, pierde expertise. Entonces se requiere que el proceso de reclutamiento y selección se haga con absoluta responsabilidad por los encargados, que tengan bien planificado todas las tareas que van a realizar para que ningún detalle se escape. La entrevista es clave, haga todas las preguntas que tiene que hacer, ¿sí? Yo le sugiero que haga una entrevista estructurada, donde todo ya lo tenga ordenado en un papel, ¿sí? Porque por ahí se le puede escapar un dato, y un dato esencial que va a producir que luego el trabajador se siente engañado. Y cuando transmita la información, venda a la empresa, la imagen de la empresa, hágalo con honestidad. Cuando hable sobre las funciones, hágalo con honestidad. No oculte nada, porque si oculta, el trabajador se va a sentir engañado, y una persona engañada va a renunciar, ¿correcto? Entonces, es importante, contribuye. Fíjese usted, el reclutamiento y selección es esencial, ¿no? Y es la semilla para que todo el proceso del productivo, ¿no? de bienes o servicios de la empresa sea exitoso, porque el capital humano es esencial. Sin el capital humano adecuado, la empresa no va a tener éxito, ¿sí? Y sobre todo ponga énfasis también en sus procesos de las habilidades blandas de las personas. Vamos a analizar las consultas que te dan en el chat en este último minuto. Nos dice Ángel Guevara, profesor, ¿qué medidas tomas para asegurar que los nuevos empleados se adapten bien a la cultura organizacional durante el proceso de onboarding? Bueno, hay que hacer una debida inducción. ¿No? Hacerle llegar todos los manuales adecuados, los que corresponden por ley. Por respecto a la cultura son los valores y creencias que tiene la organización. Para que un trabajador se adapte a la cultura de la empresa, hay que hacerle entender a través de la inducción, ¿no? De por qué tenemos esta cultura, por qué tenemos estos valores y cómo es que estos valores están contribuyendo a la sociedad. Porque recuerde usted que el fin de una empresa es también tener responsabilidad social y contribuir a la construcción del país, a la construcción de la sociedad, aportar. Para que el trabajador se sienta identificado con la cultura, se le tiene que hacer ver que esa cultura realmente está aportando a la sociedad, aporta a la construcción de un país. ¿Correcto? Entonces, a partir de ahí, el trabajador se va a sentir identificado. Es una forma de hacerlo sentir identificado. De pronto es un trabajador que llega y no comparte los valores de la organización, pero si usted le explica los valores y por qué y cómo los aplican y cómo es la convivencia diaria, cómo es que cada trabajador aporta desde las distintas áreas, cómo es que son compensados, cómo es el trato, cuál es la responsabilidad social interna en la empresa y externa con la sociedad, entonces el trabajador de pronto se identifica, ¿no? Le nace ese amor por esa cultura. ¿Sí? Entonces, sería eso, a través de una adecuada comunicación, Ángel, y demostrándole fehacientemente cómo es que a través de esta cultura están teniendo éxito, no solamente económico en el rubro del negocio, sino cómo están aportando a la sociedad, ¿sí? A través de la responsabilidad social empresarial, podría destacarse ese punto, ¿sí? Con respecto a este tema. ¿Alguna consulta más? Ángel Guevara dice, ok, gracias, profesor, listo, gracias. Vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Vamos a entrarnos a temas ya propios de todos los procesos del tema de selección de personal, ¿sí? Entonces, se les agradece mucho por su participación el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver los temas propios de reclutamiento y selección más adelante, siguientes clases. Los invito a que se conecten con el mismo entusiasmo, con las mismas ganas en las siguientes clases, ¿sí? Se vienen temas muy interesantes y así vamos a conversar casuística, casos, preguntas, que es donde más se aprende. Muchas gracias a todos.